Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali, los saludo con mucho gusto en este programa de análisis y coyuntura sobre los acontecimientos políticos y económicos que suceden en los países de habla hispana y portuguesa. Hoy ponemos nuestra mirada en el Brexit, el tema que cobra fuerza y relevancia cuando se discutirá la ley de la gran derogación en la Cámara de los Comunes el 14 de noviembre. Bajo esta coyuntura, analizamos las negociaciones estancadas entre Londres y Bruselas, la legislación sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los puntos de choque que enfrenta Theresa May para concretar el proceso de divorcio. En la segunda parte del programa ponemos nuestra atención en la celebración de la cumbre de la APEC en Vietnam y el 50 aniversario de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que en este año 2017 cumplió 5 décadas de integración y libre circulación de bienes, servicios y capitales. 360 grados aprovecha esta coyuntura para preguntarse sobre la inserción de América Latina en Asia-Pacífico, los relacionamientos con la Alianza del Pacífico y el Mercosur, el rol que juega China, así como el futuro del TPP sin Estados Unidos. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en la región. En Nicaragua, el oficialismo arrasó en las elecciones municipales que se realizaron el pasado domingo. Bajo un clima de tranquilidad y con una participación de 53% de los ciudadanos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo la victoria en 12 alcaldías, incluyendo la capital, Managua. La policía de Andorra reveló que la constructora brasileña Odebrecht pagó $200 millones en comisiones ilegales a políticos, funcionarios y empresarios de 8 países de Latinoamérica a través de la banca privada de ese principado. Los involucrados son originarios de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, reiteró que la aplicación del artículo 155 busca restaurar la legalidad, proteger la economía y recuperar la convivencia tanto en Cataluña como en el resto del país. También habló sobre las elecciones del 21 de diciembre. Yo lo que espero es que las elecciones del próximo día 21 de diciembre sirvan para abrir una nueva etapa y se inicie una etapa de tranquilidad, de normalidad, una etapa en la que se consolide a la vez la recuperación económica. Yo espero que haya unas elecciones que sean tranquilas, que haya una participación masiva. En Colombia se registró un decomiso histórico de cocaína. En un operativo conjunto con los servicios de inteligencia de diferentes países, la policía colombiana incautó 12 toneladas de esta droga. La incautación es superior a los 360 millones de dólares al precio del mercado en Estados Unidos. Este kilo de cocaína equivale $1.500. En el mercado norteamericano cuesta $30.000. El pasado jueves inició la 6ª ronda de negociaciones sobre el Brexit, la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Se espera que en este encuentro se resuelvan temas como los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido y viceversa, la cuestión de la frontera irlandesa y el monto de la factura que Londres deberá pagar por la desconexión, asuntos que no han permitido avanzar a una segunda fase de negociación. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar actualizamos nuestra mirada sobre el Brexit cuando se pondrá a discusión en la Cámara de Comunes este 14 de noviembre la ley de la gran derogación. Para platicarnos de este importante tema nos acompaña el doctor Javier Oliva Posada. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Reina, por invitarme a 360 grados. Estoy muy contento de volver a participar. Gracias, Javier. El pasado 19 y 20 de octubre se llevó a cabo la cumbre de la Unión Europea en Bruselas y unos días antes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó un discurso sobre el estado de la Unión y sobre el futuro del bloque comunitario. En ambos eventos, uno de los temas centrales fue el Brexit. ¿Cómo están caminando estas negociaciones de divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea? Bueno, en términos generales,
podríamos concluir, aunque estemos apenas empezando en la plática, que están en un punto muerto, es decir, no han avanzado. Fue muy interesante, a propósito de la cumbre de la Unión Europea, observar que todos los países integrantes de la Unión Europea han adoptado una misma posición en el proceso de negociación del Brexit. Cuando comenzaron las expresiones de países como Polonia, que tienen gobiernos conservadores, muy conservadores, Hungría, Bulgaria, manifestaban ciertas desavenencias con una conducción única del proceso de separación. Sin embargo, yo creo para efectos positivos de la Unión Europea, hasta el momento han mantenido una sola voz, y entonces esto, por un lado, facilita las negociaciones, pero también esto le da mucha fuerza a la voz de la Unión Europea frente al gobierno debilitado políticamente hablando de Theresa May. Sí, así es. Ahora, uno de los puntos de mayor friccionamiento ha sido la falta de un acuerdo financiero entre Londres y Bruselas. Mientras que Londres está proponiendo y haciendo una oferta de 20,000 millones de dólares que se le debe de pagar a la Unión Europea, la Unión Europea está estimando obligaciones de 100,000 millones de dólares. Aquí hay todo un atascamiento. Sí, bueno, ahí es un tema, sobre todo los beneficios que ha recibido lo que se conoce popularmente como la City, ¿no? En Londres, los beneficios no solo fiscales, sino incluso en lo que se refiere en términos de salarios, infraestructura, etcétera. Ahora la gran discusión es cuál va a ser la nueva City de la Unión Europea en caso de que se consume. Yo soy un tanto escéptico de los resultados del Brexit entre Frankfurt y París. De hecho, el gobierno de Theresa May, de manera unilateral y con el reclamo de los órganos de Bruselas, de la Unión Europea, quiero decir, han acusado que está utilizando ciertas políticas de reducción de beneficios fiscales para que las empresas no comiencen a irse hacia la Europa continental. Entonces, ahí hay tema, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos bursátiles, financieros, bancarios, etcétera, pues un tema sumamente complicado también. Ahora, hablando de temas complicados y complejos, también está el tema del derecho, garantizar el derecho de los ciudadanos europeos de permanecer, por ejemplo, en el Reino Unido y viceversa. Comentábamos de que existen 1 millón de británicos que, por ejemplo, viven en España. Solo en España. Solo en España. ¿Cómo están las posiciones al respecto? Aquí es muy polémico porque el Reino Unido, quiero decir, el gobierno de Theresa May, está planteando ciertas restricciones a la libre circulación, que yo creo que es la gran conquista humanista y moral de la Unión Europea, ¿no? Desde luego está el tema del comercio, pero a mí me parece que esta idea de que no haya fronteras en un continente donde se vivieron 2 guerras mundiales el siglo pasado, pues es una conquista moral muy importante. Entonces, esto ha colocado también en una situación muy difícil al gobierno de Theresa May, porque vienen todos estos, y no fantasmas, estas realidades que condujeron, estos nacionalismos exacerbados que condujeron a estas 2 guerras. Entonces, el planteamiento es tener cierto tipo de restricciones o controles, pero al mismo tiempo pretenden mantener una relación amigable con la migración intraeuropea, porque otra es la migración involuntaria que vendría de otras partes del mundo, pero en el caso particular de la migración intraeuropea, las reticencias, sobre todo lo que eran los países del viejo bloque soviético, que se desplazan para cierto tipo de oficios al Reino Unido y que generan cierto malestar, sobre todo en este segmento social suburbano, ¿no? De alguna manera castigado en términos económicos, educativos y sociales en calidad de servicios, son los que les disputan esa fuente de trabajo. Entonces ahí sí hay un tema también muy controvertido a propósito de esta libre circulación. Ahora, sobre temas controvertidos también está la frontera de Irlanda del Norte con la República de Irlanda, y ahí hay que recordar que Irlanda del Norte votó a favor de Remain, es decir, de permanecer al interior de la Unión Europea. Entonces, el Brexit de alguna manera coloca nuevamente en la agenda pública británica todo el tema de la reunificación de Irlanda. Qué bueno que tocas el tema de Irlanda, porque también Irlanda del Norte, pero también está el separatismo escocés también, y no menos el de País de Gales. Entonces, el Brexit ha traído... La desunión, ¿no? La desunión, porque finalmente esa es la figura que desempeña la corona, ¿no?
poco lo que funciona también en España, ¿no? Que son archipiélagos culturales, en este caso hasta físicos, en el caso británico, y que ha generado pues muchas incertidumbres, sobre todo de los jóvenes escoceses respecto de sus posibilidades de estudiar, trabajar o simplemente viajar hacia Europa continental. Ahora, para muchos todavía se sigue cifrando la esperanza de que el Brexit pueda ser detenido. ¿Tú esto lo ves viable cuando se está a punto de discutir esta ley de la gran derogación? Es decir, la posibilidad de regresar el poder del veto al Parlamento para frenar el Brexit. Bueno, es un escenario complicado. Eso tendría que depender de dos variables. Sí. Una, la continuidad o no de Theresa May como lideresa, claro. no solo obviamente del Parlamento, sino como jefa de gobierno, eso es lo primero. Y lo segundo, que en las elecciones extraordinarias que tendrían que convocarse al cambiar de primer ministro, que no pasó por las urnas, sino que sería de designación provisional, que el Partido Laborista lograra un importante avance. Tal vez ahí sí podría, porque hay más de 3 millones de firmas recabadas para convocar a un referéndum en donde se niegue la posibilidad del Brexit. Es decir, la posibilidad existe, ¿no? Oye, Javier, una pregunta que no puede faltar. Precisamente ahora estamos viendo que vuelve a cobrar relevancia y muchísima fuerza todo el tema de la trama rusa. En Washington tenemos una posible injerencia de Vladimir Putin en las elecciones que precisamente se celebraron hace un año, pero me llamó la atención que el Parlamento británico haya abierto una investigación para probar intervención de Rusia durante el Brexit. Así es. A ver, platícanos. Sí, también ahí hay esta posibilidad de que también hayan intentado asaltar los sitios informáticos para de alguna forma, por una forma, influir en los resultados, pero sobre todo en los sitios de internet, en lo que a mí no me gusta llamarle redes sociales porque distan mucho de realmente cumplir esa función. Digamos, estas redes digitales de comunicación en donde sirven como lugares para la promoción de cierto tipo de ideas, de cierto tipo de noticias, y entonces estaba abriéndose esa investigación, y también podría ser una variable muy importante para considerar un referéndum revocatorio, ¿no? Por supuesto. Puede existir, claro. si se comprueba esta intervención, como también está abierta la investigación en el caso del referéndum catalán, en donde también hay una línea muy sólida de investigación en ese sentido, bueno, pues nosotros tendríamos la posibilidad de, si se demuestra, pues evidentemente tendría que convocarse a un referéndum revocatorio con las consecuencias no solo de las relaciones con Rusia, sino yo diría en general de todos los procesos políticos, que también tendría consecuencias geopolíticas. En las elecciones alemanas del mes pasado también hubo indicios, entonces ojalá y las autoridades en México estén tomando nota de todo esto, ¿verdad? Ojalá en este año electoral. Hablas de Cataluña y me parece que es muy importante porque sí se llega a tocar de manera transversal el hecho del Brexit junto con este grito separatista e independentista de Cataluña, pero también está relacionado con el ascenso del euroescepticismo, de la xenofobia, de un control de fronteras y como regreso de las soberanías. Bueno, ahí se establecieron ciertos controles, pero no por el proceso del Brexit, sino por el tema del control de las fronteras para la posibilidad de que excombatientes de los escenarios bélicos, sobre todo de Siria, aunque también hay libios, que pudieran regresar a Europa porque tienen la doble nacionalidad. Pero ese es, digamos que tiene que ver básicamente con un tema de seguridad, que ahí el tema del Brexit también es muy polémico porque el Reino Unido forma parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, desde luego, de la OTAN. Pero a raíz de la salida del Reino Unido ya se le dio, la Unión Europea tiene 5 políticas como objetivos. Ya se logró la zona euro, ya se logró el Schengen, el espacio común. Sí. Se busca también tener un ejército europeo, se busca tener una diplomacia también y un mercado energético común, ¿no? Así es, son los tres objetivos que faltan. Entonces, el Reino Unido siempre se había opuesto a crear un ejército europeo. Ya lo están impulsando España, Alemania,
Francia e Italia como cabeza para tener un ejército propio. Sí. Entonces, esto también es un elemento muy importante a considerar en el tema del control de las fronteras, porque una de las responsabilidades precisamente para garantizar la estabilidad y sobre todo ante los atentados terroristas que han venido sufriendo promedio de uno mensual, ¿no? en los países europeos, obliga, ¿no? a tomar cierto tipo de medidas en el control de fronteras, pero no como consecuencia del Brexit, quiero subrayarlo, sino como consecuencia de la posibilidad de la perpetración de algún atentado. Pues muchísimas gracias al doctor Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues Javier, que nos platicó sobre las negociaciones atascadas entre Londres y Bruselas sobre el Brexit, un tema que Iberoamérica tiene que ver con toda puntualidad, porque todo lo que sucede alrededor pues impacta directamente a España, a Portugal y por supuesto a los países de América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, Irina, por la oportunidad. Gracias. Vamos a un corte. Cuando regresemos, la cumbre de la APEC en Vietnam y la inserción de América Latina en los países de Asia-Pacífico. ...360° trae hasta sus pantallas un análisis sobre la inserción de América Latina en Asia-Pacífico, un tema que adquiere brillo y relevancia cuando la ASEAN cumple 50 años de su fundación, la cumbre de la APEC se celebra en Vietnam y se haya presentado hace un año el segundo libro blanco que guía las relaciones de China con América Latina, al tiempo de haberse presentado el plan de cooperación CELAC-China para el periodo 2015-2019. Han sido México, Chile y Perú los países de América Latina que mayor relacionamiento y tradición prueban tener con la región Asia-Pacífico. Estas tres economías que también muestran interés de vincularse a la Asociación Económica Integral Regional que encabeza China e integra a las 10 economías de la ASEAN, más Australia, India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Recordemos que Colombia es el único país integrante de la Alianza del Pacífico que todavía no logra obtener un asiento en el APEC, este foro de 21 economías que representan el 47% del comercio global. Pues muy contenta de recibir en el estudio de 360° a dos académicos y especialistas en temas de Asia-Pacífico. Nos acompaña el doctor José Ignacio Martínez, él es coordinador del Laboratorio de Análisis de Economía de Negocios y también de Comercio de la UNAM, junto con el doctor Ulises Granados, él es un académico del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Bienvenidos a ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias. José Ignacio, en Vietnam tiene lugar la celebración de la cumbre de la APEC, este foro de cooperación económico Asia-Pacífico, en donde también participan países de América Latina como Chile, Perú y México. Ahora, frente a esta decisión controvertida de Donald Trump de haber abandonado el TPP, ahí se va a discutir esta posibilidad, es decir, un TPP sin Estados Unidos que permite acelerar, por así decirlo, el declive de Estados Unidos en la escena internacional, pero también acelera el ascenso de China en el teatro de la política internacional. La reunión de este 25 foro de APEC sin duda es muy importante porque uno es la primera gran gira internacional de Trump, ¿no? Marca algo muy importante y también toma a Trump en este periplo al cumplir un año su elección como presidente, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en esta reunión? Vamos a ver por primera ocasión el discurso comercial que tiene Trump hacia y lo que va a marcar su administración. Claro. Eso es, me parece que lo más relevante de lo que vamos a tener en esta reunión. Y también trayendo a colación el 19º Congreso del Partido Comunista de China, donde Xi dice, el mundo va a tener en China a una economía abierta al mundo. Es decir, dos posiciones totalmente encontradas. Claro, muy interesante. Ahora,
Por supuesto, uno de los propósitos principales de esta reunión de APEC en Vietnam es resucitar esta idea de hacer un TPP sin Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo esta posibilidad, Ulises? ¿Un TPP-7, un TPP-11? Digo, un TPP-7 incluye a México, a Perú, a Chile, también a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur. ¿Cómo estás viendo ahí el manejo? Mira, en esta reunión cumbre hay varias agendas ahí medio ocultas. La primera es los temas más importantes: crecimiento económico sustentable, integración, competencia de las pymes y seguridad alimentaria. Pero aparte de esta agenda oficial está, obviamente, saber el mensaje de Donald Trump sobre el libre comercio, está la posición de México, Japón y otros países sobre si podrá haber un TPP-11, que al parecer podría llegarse a un consenso en Vietnam. Y por el otro lado, pues la visión de China, ¿no? Sabemos que hay un acuerdo de integración económico regional, el RCEP, que está ahorita en proceso de negociación, y habrá que ver cuáles son la convergencia de intereses en estos 4 proyectos. Ahora, hablas de este acuerdo regional comprensivo que de alguna manera está liderando China, pero también ahí tenemos un posible TPP sin Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo en Asia-Pacífico? Que me parece que América Latina tiene que estar muy atento. Un Asia-Pacífico que está dividido en diferentes esquemas de integración económica y comercial. ¿Cómo se va a acomodar América Latina ante esta realidad? TPP-11, tenemos el acuerdo regional comprensivo, que también ahí están coqueteando también México con China, ¿no? Y otras economías. Aquí también vemos en el TPP una agenda muy importante que rescata lo de la reunión de Doha de la OMC, que viene de 2003. Y ¿qué es lo que vemos en este punto? Son, a mi parecer, 3 temas relevantes. Uno, lo que es la economía digital. Otro, la parte referente a esquemas, medidas anticorrupción. Y otro aspecto, transparencia. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de los países punteros de América Latina en Asia-Pacífico? Ahí está México, Chile y Perú. Los 3 son miembros de APEC, los 3 son miembros del TPP y también los 3 son países miembros de la Alianza del Pacífico y comparten, comparten afinidades porque cada uno de ellos tiene establecido tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos como Canadá. Veremos qué va a pasar con el Telecan. Platícanos. Mira, hay algunos países, básicamente los que tú mencionas, que tienen 3 formas de aproximarse a la región de Asia-Pacífico. Uno es a través de acuerdos bilaterales, en algunos casos acuerdos de libre comercio con potencias o potencias medias en Asia-Pacífico, a nivel regional, dentro del marco de Alianza del Pacífico y finalmente un posible TPP-11. A mí me interesa mucho ver en estos próximos días de qué forma esta figura de estados asociados dentro de la Alianza del Pacífico puede impulsar o puede dar un espacio para que algunos países latinoamericanos, pero no solamente de ahí, sino también del este de Asia, puedan integrarse en modelos de integración económica dentro de la Alianza del Pacífico. Ahora tenemos ahí Colombia. Colombia es un país que forma parte de la Alianza del Pacífico, pero no forma parte ni de la APEC ni del TPP. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una reticencia para que ingrese a estos foros que son naturales también? Colombia viene de resolver un conflicto interno que a nivel internacional la marcaba mucho, ¿no? a la nación sudamericana, la limitaba. Por cuestión de seguridad, de derechos humanos, una vez que ya resuelve este conflicto interno que duró años, me parece que Colombia va a saltar a la palestra para liderar aspectos muy importantes en la parte del comercio internacional. Vemos cómo Colombia tiene una participación regional, internacional, y creo que es ahí donde va a dar de sí para incorporarse a estos foros regionales. Ahora, hablando de países de América Latina, creo que Argentina es un país importante porque sí hemos visto que a través de la presidencia de Mauricio Macri se ha dado un vuelco a la política exterior. Es decir, Mauricio Macri convierte a Argentina en un país observador de la Alianza del Pacífico, busca ingresar en un futuro a lo mejor cercano, pero también lo que está buscando es acercar en un proceso de convergencia al Mercosur y la Alianza del Pacífico, que también es una iniciativa apoyada por Michelle Bachelet en Chile.
¿Les parece que es el primer paso para que Argentina incursione en el área de Asia-Pacífico? Yo creo que sí, indudablemente Argentina y en general el Mercosur ha tenido problemas muy importantes en relación a poder presentar un bloque dinámico en el comercio exterior por la naturaleza de este organismo, y finalmente países individuales dentro de Mercosur han tratado de incursionar en acuerdos y buscar alternativas económicas para su propio beneficio. Y es interesante el caso de Argentina, que como tú mencionas, ha mencionado su interés y finalmente ha logrado ser un país observador en la Alianza del Pacífico. Aquí vemos que al parecer Mercosur, los países integrantes de Mercosur están muy interesados en crear sinergias con la Alianza del Pacífico para presentar un frente más fuerte en relación a otras economías de la región. Y aquí también encontramos la posición de Quito en torno a esta seguridad comercial bajo esta cuestión geopolítica. Claro. México, ¿qué tiene con Ecuador? Tiene una relación muy importante en torno a estas relaciones de desarrollo, donde con Perú, con Bolivia, México tiene una vía ALADI, sí, una relación relevante, y yo creo que es ahí donde Ecuador va a tener mucho que decir en torno a esta posición geopolítica que tiene en torno a esta posición internacional. Ahora hablemos un poco de China, el gigante asiático que de alguna manera ya, desde hace muchas décadas está incursionando en América Latina, pero ahí hay varias novedades de su relacionamiento con América Latina. Tenemos un nuevo libro blanco, tenemos un plan de cooperación entre la CELAC y China para el periodo 2015-2019, si no mal recuerdo, pero también estamos viendo que América Latina le está apostando a la reprimarización de sus economías frente a China, y me parece que esto será una apuesta peligrosa. Bueno, es delicado, pero también creo que es necesario que los países de América Latina, México entre ellos, aprovechen oportunidades que se están presentando. Ahorita la coyuntura, tú mencionaste el libro blanco, en el 2008 se presentó el primer libro blanco de China, un documento meramente aspiracional, pero en noviembre, el 23 de noviembre del 2016, se emitió el segundo libro blanco, y aquí ya hay medidas muy concretas. Claro. Hay varios mecanismos, 1.5, 1.3.6 y 3x3, son mecanismos un poco complicados de explicar, pero están muy interesados en comercio, inversión, infraestructura, financiamiento, seguros. Hay toda una gama. Aquí el problema es que América Latina como bloque no está integrado. No hay una política común. Hace poco se llevó una cumbre de alto nivel de académicos en Santiago de Chile, en la sede de la CEPAL, para dar recomendaciones para la próxima cumbre de ministros de Exteriores de China y CELAC, que como tú mencionas tiene su plan. Va a haber un nuevo plan, un plan de acción 2020-2024, y ahí es donde América Latina necesita ponerse las pilas y presentar un frente por lo menos coordinado, sino un frente común. En esta plática no puede faltar una pregunta obligada, el Telecán con México, es decir, en un momento en donde México está viviendo horas bajas en su relación con Estados Unidos, negociaciones sumamente complicadas y muy delicadas a propósito de la renegociación del Telecán, México tiene que mirar hacia otras latitudes, ahí China se apunta, o por el contrario, José Ignacio, debemos de voltear a vernos hacia nosotros mismos, hacia el mercado interno y propiciar una reindustrialización. En este 25 foro de APEC, México tiene una estupenda oportunidad para hacer realidad el discurso de la diversificación. Tiene ante sí a los líderes de Australia, Nueva Zelanda, Corea, China y Rusia. El presidente Peña, si realmente quiere hacer efectiva la realidad de la diversificación, qué mejor desde ese foro decirle a Trump, ¿sabes qué? Vamos a ver hacia otros mercados, con algo muy importante, el desarrollo del mercado interno. ¿Qué les vamos a vender? Nuestra oferta exportable está totalmente colocada a 5 mercados. Claro, es muy limitada. Así es.
¿sí? Es ahí donde entonces tenemos que volcarnos a desarrollar una estratagema de producción vis a vis oferta exportable con miras hacia estos nuevos mercados. ¿Estás de acuerdo? Ahora sí, indudablemente. Ahora, a corto plazo, yo creo que es importante que México se enfoque con ciertos países. Sí. Es interesante ver que ahora, bueno, el presidente Peña Nieto, ahora en Hanoi y en Da Nang, donde va a ser la cumbre de APEC, tiene la tarjeta informativa muy clara de que México es uno de los socios más importantes comerciales de Vietnam. Y Vietnam es el quinto socio comercial de México en la región Asia-Pacífico. El comercio entre estos dos países ha crecido 10 veces del 2000, hace 10 años para acá, creció de 5 millones de dólares a 10 veces esta cantidad. Entonces, hay algunos países que son particularmente importantes, ¿no? Vietnam, China, Japón, por supuesto, y habrá que ver la evolución de las negociaciones del Telecan para diversificar esto. Creo que este mensaje ya lo tiene muy claro la Secretaría de Economía. Pues muy agradecida con el doctor José Ignacio Martínez, con el doctor Ulises Granados por su participación. Bueno, pues nos dieron una probadita de las relaciones entre América Latina y Asia-Pacífico, relaciones que están basadas en el diálogo político, en la cooperación sur-sur y también en relaciones económicas y comerciales muy importantes. Gracias y ojalá y los podamos ver nuevamente aquí en 360 grados. Con mucho gusto. Gracias a ti. El siglo XXI suele denominarse el siglo del Pacífico, el centro de gravedad económico más importante de nuestros días, integrado por las 3 economías más grandes del mundo, Estados Unidos, China y Japón. Frente a esta innegable realidad se decidió crear el Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico, cuyo propósito principal es facilitar el conocimiento entre estos países y las 22 naciones de habla hispana y portuguesa, a fin de estrechar el diálogo político, las relaciones económicas y culturales y también de cooperación entre ambas regiones. Se nos acabó el tiempo en 360 grados. Soy Rina Musali y los esperamos todos los domingos por el canal Iberoamericano y TV UNAM. Hasta pronto.